Los tractores han llegado a las puertas de las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, y han complicado bastante el tránsito en algunas de las arterias nacionales. Es una protesta que se ha precipitado antes de tiempo. Que España iba a contagiarse de la ira del campo que recorre toda Europa era algo perfectamente previsible. Que lo iba a hacer de esta manera y ahora lo era algo menos. En primer lugar, vamos a ocuparnos de lo que está ocurriendo y dónde y cómo puede afectarle. Y enseguida les hablamos de la naturaleza de esta revuelta de los tractores a la que los gobiernos asisten por el momento con más expectación que determinación. Vamos primero con el mapa de las protestas. Actualicemos qué es lo que está ocurriendo. Pablo Albella, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes de nuevo. Bueno, pues primera jornada así de protestas promovida por el sector del campo con numerosas carreteras cortadas con tractoradas, lo vamos a escuchar en detalle en breve, que han colapsado las entradas de algunas de las grandes ciudades de nuestro país. Concentraciones, eso sí, sin grandes incidentes. Tan solo hay noticia de un detenido en Valladolid por la agresión a un policía nacional. Entre sus principales reivindicaciones, porque la verdad hay muchas y muy variadas, figuran precios justos para sus producciones, reciprocidad en las importaciones respecto a terceros países y una menor burocracia. Ha habido, como decimos, importantes cortes durante esta jornada en más de una decena de autovías y también numerosos accesos colapsados, como el de Merca-Zaragoza o el puerto de Málaga, donde los protestantes aseguran que van a continuar ahí toda la noche. También importantes las protestas en Castilla y León. Hay unos 5.000 tractores, han colapsado la circulación de las principales ciudades, rodeando incluso por una media hora el Parlamento regional en Valladolid. Movilizaciones que se han convocado por grupos minoritarios a través de redes sociales y grupos de mensajería instantánea, la mayoría de ellas sin autorización oficial y al margen de las principales organizaciones agrarias, que se han limitado a mostrar su respeto por las mismas y han reivindicado sus propias protestas previstas para los próximos días. Bueno, vemos que las protestas ya se van retirando, si bien lentamente, porque lo hacen en tractor. Vamos a ver cómo está afectando esto a las carreteras en esta hora. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos seguimos muy pendientes de esas movilizaciones agrarias que están complicando el estado de la circulación. Especialmente quedan cortadas en Tarragona la P2 en Montblanc y la P7 en Amposta, en Zaragoza la 68 en Magallón hacia Zaragoza capital, también en Zamora la 6 en Castro Gonzalo, en Salamanca la 62 en Santa Olaya dirección Burgos, en Toledo la 4 en Madridejos y en la 5 a su paso por Maqueda sentido Madrid, en Ciudad Real en la 43 en Tomelloso de entrada a Ciudad Real capital, la 4 en Manzanares en ambos sentidos, en Sevilla la AP4 en Los Palacios y Villafranca en ambas direcciones, en Granada la 92 en Huétor Tajar también en ambos sentidos, en Cádiz la 4 en Jerez de la Frontera hacia Sevilla, al igual que en Málaga la 92 en Fuente de Piedra. Hay mucha precaución también porque continúa cortada en Murcia la 30 en El Palmar. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, se pregunta hoy José Carlos Díez en el Periódico de España si estamos ante un 15M del campo. Desde luego se parece en algo, ¿no? En que la representatividad no la tienen las organizaciones tradicionales y que en las protestas se mezclan demandas de todo tipo. Las habituales y muy comprensibles, de un sector asfixiado por el desplome de precios, por el aumento de los costes, por la sequía, por las exigencias de la transición verde, pero también algunas relativas al libre comercio que son contradictorias entre sí y otras tan ambiciosas que cabe pensar que hay quien trata de emboscarse en la protesta para hacer política general y no preocuparse por la situación que viven los agricultores y cómo aliviar sus sufrimientos. Es que entre las demandas vemos cosas como la reforma de la ley electoral, que ya me dirán que tiene que ver exactamente con las penurias reales y ciertas que sí están sufriendo las personas que viven del campo. En ese sentido hay una cierta similitud, ¿no?, con aquellas protestas que vivimos ya en España respecto de los transportistas, ¿no?, en lo que fueron las organizaciones alternativas, ¿no?, las que consiguieron movilizar a los camioneros, a los transportistas y las organizaciones tradicionales fueron desbordadas, ¿no?, por aquella movilización. Atención a lo que ocurra en Cataluña mañana, porque los agricultores han anunciado marchas lentas desde prácticamente todas las provincias y también desde esa Cataluña central donde el sector primario es tan importante y el objetivo es
según han declarado, colapsar Barcelona. Veremos si lo consiguen. Desde luego, Interior se ha afanado en tratar de evitar que los tractores alcancen las ciudades. En algunos casos no se ha conseguido, como vemos, se han vivido algunas escenas de tensión en Valladolid, sobre todo, donde llegaron a las puertas de las Cortes de Castilla y León, donde estaban los diputados, los procuradores reunidos en pleno. Por cierto, que hay quien cree que puede capitalizar estas protestas y luego sale escaldado. Es que el vicepresidente Gallardo de Vox de Castilla y León salió a saludar a los agricultores y recibió un abucheo muy lejano seguramente del caluroso aplauso que él esperaba. Bueno, que algo está ocurriendo y que desborda los cauces convencionales de la política es algo indudable, y prueba de ello es que la Comisión Europea ha tenido que retirar hoy su propuesta de reducir el uso de pesticidas en el campo para tratar de apaciguar los ánimos. Hay quejas perfectamente legítimas, como les digo, la reducción de precios que se le paga a los agricultores por el producto de su trabajo y el aumento de los costes que está asfixiando al campo, toda una colisión, digamos, de factores que está provocando una crisis descomunal y que hace imposible, y esto es muy importante, un relevo generacional. Porque ya creo que tenemos que decir basta. Ya el campo no aguanta más. La estrategia es indignación, aquí ya no hay estrategia. Nos hemos quedado boquiabiertos viendo cómo las propias personas bloqueadas en la autovía, o en la carretera en este caso, no se van. Están ahí con nosotros y dicen, no, que no nos vamos, que es que esto hay que hacerlo, es que ya estamos hartos de todo. Bueno, pues estamos reivindicando que la política comunitaria respecto a la agricultura es nefasta, es nefasta. Parece mentira que estemos en una Europa libre y democrática y que nos obliguen a sembrar lo que los ecologistas alemanes quieren. Yo entiendo lo que ellos reivindican, pero no entiendo que jodan a los demás el trabajo que tú tienes. Yo tenía que salir para Barcelona y estoy aquí parado en mitad de la autovía. Ya la carga la tenía a las 8 de la mañana, son las 9, llevo una hora parado aquí y no avanzamos. Quieren hacer huelga, quieren hacer lo que quieran, pues oye, que vayan al ministerio, que hablen con Pedro Sánchez, que hablen lo que quieran, pero que nos dejen a los demás trabajar. Porque ven ustedes que no todos están contentos, desde luego, con la protesta. No todos, ni siquiera todos los agricultores, que hay quien cree que esto tiene que seguir otros cauces y que estas protestas espontáneas no autorizadas solo van en contra de ellos mismos y de sus propios intereses. En cuanto a la política y la justicia, que están entremezcladas dramáticamente en España, puede que sea una derrota moral, pero desde luego es una severa derrota la que ha sufrido la Fiscalía General del Estado. El no idóneo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que por cierto, se demostró que trató de engañar a la periodista Ángela Martiala y del Mundo, que hoy tiene buenas razones para sentir orgullo del trabajo que ha hecho, porque se ha demostrado cierto contra viento y marea. Después del misterioso cambio de opinión del fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, la Junta de Fiscales ha rechazado su informe y considera que sí hay indicios para investigar a Carles Puigdemont por delitos de terrorismo. No es una chaladura de García Castellón. Un juez puede estar equivocado. Los indicios pueden no terminar constituyendo una prueba, pero no es verdad eso que decía Pedro Sánchez, de que todo el mundo sabe que no hay razón alguna para investigar a Puigdemont y a otras 24 personas en el caso de Tsunami Democratic. Todo el mundo sabe, ¿no? Todos no. El juez García Castellón no está solo. Acreditados fiscales del más alto tribunal, por una amplísima mayoría de 11-4, rechazan los argumentos del fiscal Redondo. Los argumentos más recientes, habría que decir, porque el fiscal Redondo elaboró un nuevo informe diametralmente distinto al anterior después de reunirse con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ahora que decíamos que esta podía ser solo una derrota moral, y la razón es que el criterio de la Junta de Fiscales no es definitivo. Y ahora la ponente del informe, que se enviará al Supremo, será la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, que dicen que es una fiscal muy próxima al fiscal general Álvaro García Ortiz, que es de facto su número 2, y que previsiblemente decidirá en contra del criterio de la mayoría de la Junta de Fiscales. Bueno,
al menos escuchen con atención esta declaración tan bien medida en cada una de sus palabras de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, porque yo creo que es muy reveladora, ¿no? De acuerdo con los estatutos orgánicos del propio Ministerio Fiscal, la decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa y claramente nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país. Bueno, y ahora hablemos de Rusia. Se van a enterar en el Kremlin, que decía aquel editorialista del Arriba. No, en serio, que es que decían que esto de Rusia también era una chaladura. Es que fíjense que Pedro Sánchez, después de instruir el caso Tsunami Democratic en apenas unos segundos, instruyó el caso Volov y, por supuesto, con la absolución de todos los implicados. No, lo de Rusia no es una tontería, ni tampoco son conspiranoias, y preocupa, desde luego que preocupa, a la Unión Europea. Nada menos que el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha señalado este martes que el Parlamento Europeo debe investigar los vínculos del independentismo catalán con el Kremlin. Porque hay una injerencia rusa para desestabilizar la democracia europea, y España es una potencia europea, y había interés en Rusia en crear un escenario desestabilizador de la política de una de las potencias occidentales, como es España. Vamos a conocer qué ha dicho Margaritis Schinas y cómo se ha producido ese debate que se ha desatado en el seno de la Unión Europea. Con nuestro corresponsal Jacobo de Regoyos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hola, buenas tardes. Ya es oficial, después de ver este debate, que el Ejecutivo Comunitario da cierta carta de naturaleza a los contactos del secesionismo catalán con la Rusia de Vladimir Putin. Solo ha habido que escuchar a su vicepresidente, Margaritis Schinas, hoy en el Parlamento Europeo. Ahora sabemos, los informes que tenemos nos hablan de contactos cercanos y regulares, con visitas también incluidas entre representantes oficiales rusos y miembros del secesionismo catalán en España. Carles Puigdemont estaba ahí escuchando, presente, pero no ha hablado él, lo ha hecho su fiel escudero, Toni Comín. Pero en cambio hemos vuelto a escuchar acusaciones relacionadas con Cataluña. Falso, lo saben, todo es falso. El independentismo catalán no tiene ningún vínculo con Rusia ni... Comín, que por esta vez intervenía, es excepcional en español. El caso es que Schinas ha pedido que, una vez que se ha sabido que una eurodiputada letona que había colaborado con el procés podía haber estado pagada por los servicios secretos de Moscú, estado a sueldo de estos servicios secretos, la Eurocámara estima que Schinas debería investigar quién más ha estado haciendo en el Parlamento Europeo el juego de Moscú. Puigdemont, en su escaño, seguía callado, no era el día seguramente para hacerse notar. Hay una noticia de última hora, una noticia terrible que ofrecía hace unos minutos el diario ABC y que ahora también están ofreciendo ya las agencias internacionales, lo leo en Reuters también, y es el fallecimiento del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente de helicóptero, un caso dramático realmente. El helicóptero se habría estrellado en el lago Ranco, en Chile, y Piñera pues habría quedado atrapado con el cinturón de seguridad, con lo cual se ha ahogado. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, antecesor de Gabriel Boric, una personalidad muy importante, desde luego en la política chilena y en la política iberoamericana, que ha muerto pues en estas terribles circunstancias que desgraciadamente se confirman.